Te doy la bienvenida a este canal. Mi nombre es Sergio, soy psicólogo y astrólogo. En este vídeo vamos a hablar acerca de si realmente la astrología es capaz de predecir tu futuro. Si estamos determinados, si ya está escrito nuestro destino en los astros, en las estrellas, o si por en cambio puede ser que no estemos tan dirigidos ni tan guiados como podría parecer por lo que hay ahí arriba en el cielo. Vamos a responder a preguntas como ¿de verdad la astrología puede marcar ese futuro? ¿Es todo mentira? ¿Hay parte de verdad? En el caso de que sea cierto, ¿hasta qué punto estamos influenciados? ¿Y dónde queda nuestro libre albedrío? ¿Dónde queda nuestra libertad, nuestra capacidad de crear nuestro propio destino? Pues todas estas preguntas las vamos a responder en este vídeo. Antes de comenzar, déjame recordarte que el objetivo de estos vídeos es educar acerca de la astrología psicológica a un nivel más general, que también te puedas entretener un rato con lo que vamos a hablar ahora, pero si tú lo que quieres es algo más personalizado, algo más profundo, vas a tener aquí abajo en la cajita de descripción el enlace a mi página web donde tendrás toda la información sobre cómo trabajar conmigo, cómo contactarme para hacer lecturas de carta natal, sesiones privadas, etcétera, etcétera, en el caso de que te gustara pueda tener ese enfoque más profundo y personalizado, como decía. Toda esta información la tendrás abajo en la cajita de descripción. Para poder dar respuesta a esa gran pregunta de si la astrología puede predecir el futuro y hasta qué punto, es muy importante que primero de todo hablemos sobre qué tipos de astrología hay, porque astrología no es solo una cosa. Es como si quisiéramos decir que la astrología es, ya está, una cosa, siempre que decimos astrología es lo mismo para todo el mundo, es como si estuviéramos hablando de que un dulce es exactamente lo mismo para todos. Que un dulce, da igual que sea un pastel, que sea, yo que sé, una palmera de chocolate, que sea un donut, todo es un dulce, entonces no hay ninguna diferencia. No. En la astrología pasa exactamente lo mismo. Hay diferentes enfoques, diferentes ramas, que nos hablan también acerca de cuál es el poder, la capacidad predictiva que puede haber en esta rama de conocimiento. Y es muy importante también saber que hay muchas cosas que se llaman astrología que no son para nada astrología. Es el caso de lo que muchas veces a nivel coloquial o mainstream se ve de la típica revista que te dice el horóscopo de la semana para Aries, o el típico canal, ¿no?, de estos de televisión que yo muchas veces con mis padres recuerdo que antiguamente salían, ¿no?, que dabas y decía pronóstico para Libra, pronóstico para Acuario del día de mañana, en salud, dinero y amor. Te va a ir muy bien, vas a tener muy buena suerte, va a irte fatal, ¿no? Pues déjame decirte que todo eso no tiene nada que ver con la astrología. La astrología, como decía, es una rama de conocimiento mucho más compleja, mucho más profunda de lo que se puede ver en esos canales, en esas revistas, que simplifican muchísimo todo ello y acaban haciendo predicciones y adivinaciones que muchas veces no se sabe muy bien de dónde las han sacado. Si eso que están contando están hechos por astrólogos profesionales que han visto los ciclos planetarios realmente, o si es alguien que ha cogido unos dados que ha visto a ver qué salía y en función de eso decía, vale, Aries vas a tener esta suerte, Acuario vas a tener esta otra. No tenemos ni idea. Entonces, eso que coloquialmente mucha gente conoce por astrología, por el horóscopo, de la revista o lo que sea, no es para nada esta disciplina de conocimiento. La astrología realmente es un cuerpo de conocimiento, como decía, que se encarga de estudiar el movimiento planetario y cómo ese movimiento y las energías que están asociadas a ellos nos afectan a los seres humanos, especialmente con nuestra psique y con los eventos que nos van sucediendo. Si quieres más información de esto, te voy a recomendar este vídeo de aquí, donde explico mucho más en detalle qué es la astrología y si los planetas realmente nos afectan o no, porque hay mucha cosa que rascar aquí. Pero quédate con que hay una parte de la astrología que nos habla acerca de cómo los seres humanos nos comportamos, ¿vale? Que va mucho más allá de nuestro signo solar. De nuevo, en ese vídeo que te decía tendrás más información. Y también otra parte que se dedica al estudio más predictivo, al estudio más de ver de qué posibles eventos, situaciones se pueden dar en la vida de una persona. Una rama de astrología que podría ser más la astrología psicológica, como la que estás viendo mucho, que dedicamos tiempo en este canal, y otra rama más de astrología predictiva, de astrología horaria, o incluso más asociada con corrientes más tradicionales que intentan prever el futuro, pero con importantes limitaciones y matices, los cuales vamos a ir a decir ahora. Lo interesante de esto, antes de entrar en esos matices, es que ambos enfoques se pueden complementar. La astrología, como te digo, con las diferentes facetas, las diferentes ramas, objetivos que tiene, puede utilizarse de muchas formas. Es muy interesante cómo todo eso se puede matizar, se puede, como te decía, complementar
para poder ayudar a las personas que van a una consulta, que van a hacer una lectura de carta natal, a orientarlas para ver qué posibles decisiones pueden tomar en sus vidas, sabiendo que lo que se va a plantear ahí es un campo de información, un contexto energético bajo el cual se va a poder actuar. Y aquí vamos a entrar con la siguiente parte, que es hasta qué punto la astrología, con esa capacidad de predecir diferentes eventos, puede determinar nuestro futuro, puede ayudarnos a tomar decisiones en nuestro libre albedrío, o si es algo que no nos sirve para nada, para predecir absolutamente nada. Por lo que estamos viendo, ya puedes sospechar de que sí que parece haber algo en la astrología que nos permite hacer ciertas predicciones, ciertas guías acerca del futuro, pero el quid de la cuestión está en cuán exacta, cuán, digamos, meternos en una caja, cuán determinista es esta capacidad predictiva de la astrología. Desde el enfoque de la astrología psicológica, que es el que trabajo y el que ves aquí en este canal, la astrología puede predecir eventos futuros, pero no tanto en la forma de eso que va a ocurrir o que nos va a pasar, sino el contexto energético que se va a dar. Y de ahí la forma concreta de ese evento va a depender de nosotros, de nuestra conciencia y de las decisiones que tomemos en ese contexto y en esas reglas energéticas. Vamos a poner un ejemplo más concreto para que puedas ver esto de forma más fácil, como podría ser el tránsito de Urano tocando a la Venus natal de una persona. Urano en el cielo actual, ¿vale? Haciendo un contacto que podría ser una conjunción, una cuadratura, ¿vale? No nos vamos a meter en el tipo de aspecto. Urano en contacto con tu Venus que está en tu carta natal. ¿Qué podría significar esto? Desde una astrología determinista, aquí te podría venir y decir a alguien que, oye, si estás en una relación de pareja, va a romperse tu relación de pareja, porque Urano es cambio, es disrupción, Venus tiene que ver con los vínculos y ala, venga, tus vínculos a la mierda. No, no tiene que ver con esto. Como decía, desde la astrología psicológica y desde una rama de conocimiento astrológica mucho más asentada, ¿vale? No tenemos este determinismo. Sí que es cierto que el marco energético que se va a dar, y esto sí que es así, va a ser el de un cambio, una disrupción, algo eléctrico como es Urano, ¿no? Algo que de repente, ¡boom!, no ves venir, algo que supone un antes y un después, antes era así y de repente es asá, ¿vale? Muy graneado todo, muy disruptivo. Va a haber un cambio en lo que tiene que ver con el arquetipo de Venus. Venus que nos habla de muchas cosas. Nos habla de nuestros vínculos, también nos habla del cuerpo, nos habla de la autoestima, de nuestra apertura al deseo, etcétera, etcétera. Una persona que vaya a vivir un tránsito de Urano a su Venus, sí que podemos predecir que va a haber un cambio, algo muy disruptivo, un antes y un después súper marcado en todas esas cosas o en alguna cosa particular que tiene que ver con su Venus natal. Y lo interesante de esto es que ese cambio particular, esa forma concreta, va a depender de la persona. Esa persona, por ejemplo, puede ser que esté en una relación de pareja súper tóxica, que lleve años súper enganchado, y con el tránsito de Urano, de repente, con ese contexto energético, rompa esa relación y salga de un patrón relacional que no le estaba haciendo nada bien. Ese mismo tránsito, para otra persona o para la misma que tomara otras decisiones y tuviera un nivel de conciencia, podría significar un cambio muy fuerte en su relación con su autoestima. De repente, quererse más, valorarse más, que de hecho podría llevar a una ruptura de una relación tóxica. O sea que las cosas van relacionadas también aquí. Aunque también podría darse el caso de un cambio muy fuerte en el cuerpo. Una operación estética, podría ser también que esa persona decidiera de repente adelgazar bastante si tuviera sobrepeso, que decidiera hacerse tatuajes cuando nunca ha querido hacerse tatuajes en su cuerpo. Alguien que estaba acostumbrado y que llevaba mucho tiempo soltero, de repente le viene ese tránsito de Urano y acaba en una relación de pareja súper estable. Fíjate que esto es muy contradictorio, de repente Urano, que es mucho cambio, sí, pero es cambio para tu situación actual. Si tu situación actual es de soltería muy prolongada y para ti lo nuevo y lo novedoso es una relación estable de pareja, eso es un tránsito de Urano a tu Venus, como también podría ser lo contrario. Como ves, la forma concreta de ese contexto energético puede ser muy distinto según la persona, o incluso en la misma persona según su nivel de conciencia. Lo importante es saber que la astrología nos permite predecir ese campo de juego, esas reglas, ese contexto bajo el que nos vamos a ver en determinados tiempos, pero dentro de ello tenemos una gran capacidad de decisión y de libre albedrío para poder jugarnos ahí. ¡Uf, qué calor! Sin embargo, aquí no acaba la cosa, porque la parte predictiva y de poder ver un poco situaciones de nuestro futuro que vamos a vivir no solo se basa en los tránsitos que la gente conoce, sino que va mucho más allá y en concreto a cómo jugamos nuestra propia carta natal. Porque déjame decirte que una carta natal desde el enfoque de la astrología psicológica no es algo fijo, no es algo determinista, que te diga tú eres así y de ahí no te vas a mover. No, sino que nos está hablando de un mapa dinámico donde hay partes de nosotros mismos que jugamos, con las que nos identificamos, con las que hemos creado una estructura de personalidad
un ego, y de ahí tomamos decisiones y nos comportamos. Y hay otras partes de nuestra carta natal que también somos en potencia, la cual hemos rechazado, la cual hemos dejado fuera de nuestra estructura de personalidad y de nuestro ego, y desde donde no tomamos decisiones ni nos comportamos, pero eso sigue estando en nuestro campo energético. Una de las claves más fascinantes de la astrología psicológica es que todo lo que está en nuestra carta natal, todo lo que está en nuestro campo energético, lo vamos a vivir sí o sí, ya sea porque lo expresamos desde dentro, porque nos hemos identificado con ello, o ya sea porque los hemos rechazado y entonces lo sacamos fuera y nos viene de forma externa. Esto es lo que se denomina más en terminología psicológica una proyección. Algo que es propio, algo que es mío, que como no quiero ver, que como estoy rechazando, que como mando a mi forma más inconsciente, me va a venir por destino, entre comillas, de fuera, para reflejarme que eso también soy yo. Imagínate, por ejemplo, ¿vale? Para que lo veas de nuevo más concreto, que en la carta natal de una persona hay muchos planetas, ¿vale? Hay mucho juego entre el eje Aries-Libra. Imagínate una persona que tenga el Sol en Aries, que tenga Marte en Aries y que luego pues tenga planetas, ¿no? Como la Luna, como podría ser otro, ¿no? Imagínate Saturno o Júpiter en Libra. ¿Vale? Y digamos que hay una distribución de planetas entre esos dos signos que son opuestos. Aries nos habla de la capacidad de ir a por lo que quiero, del impulso, de la asertividad, ¿no? De voy a por mi deseo. Por eso también se asocia a veces con la agresividad, ¿no? Con la autoafirmación, porque es como yo voy, estoy en contacto con mis entrañas, con mi intuición y ¡pum! Voy sin pensar en nada ni en nadie. Libra, en cambio, es un signo que nos habla más de ese equilibrio, ecuanimidad, de tomo decisiones en base también al otro, tengo en cuenta a los demás para poder moverme, para poder decidir, de ahí la diplomacia, de ahí el equilibrio, de tengo en cuenta, ¿no? Ambas partes, yo y el otro, nosotros en conjunto. Aries y Libra, como signos opuestos, puedes ver que también por estas características son muy contrarios. Yo no puedo ser al mismo tiempo la persona ariana, con todas esas características más egoicas, en el buen sentido, ¿vale? Pero con esas más pensando en el individuo, y al mismo tiempo la persona libriana, que piensa en el otro, que es más lenta al decidir, que tiene en cuenta, ¿no? Todas las opciones de uno y otro antes de moverse, son lugares muy contradictorios. ¿Qué pasa cuando una persona tiene mucha energía de Aries y mucha energía de Libra? Pues lo más común es que se posicione en un lado o en otro y acabe formando su personalidad, su identidad en uno de esos dos polos. En este ejemplo vamos a imaginarnos que esa persona se ha ido al polo de Libra, que está ahí posicionada y se ve a sí misma como esa persona, ¿no? Diplomática, que tiene en cuenta a los demás, amable y que tiene la tendencia a conciliar, a preguntar antes de tomar decisiones. Si esa persona está rechazando su parte Aries y no la está viviendo, como está en su campo energético, que nos muestra su carta natal, lo que va a ocurrir es que todo el rato le van a venir situaciones y personas arianas. Ella se va a ver como una persona empática, conciliadora, que tiene en cuenta al otro, y todo el rato la vida le va a traer personas egoístas, personas rápidas, personas que no tienen en cuenta a nadie. Se va a relacionar con amigos, con relaciones de pareja, que todo el rato ella va a decir, pero ¿cómo puede ser el mundo tan egoísta? ¿Cómo pueden ser los demás tan rápidos al decidir, tan conectados con su deseo, con su capacidad de actuar cuando a mí me cuesta tanto actuar? ¿Por qué los demás no tienen en cuenta al otro cuando yo sí lo tengo? Porque esa persona en su carta natal también es Aries. Y eso lo va a vivir como destino hasta que se dé cuenta que esa energía también es propia, porque sus vínculos, incluso las situaciones, le van a reflejar esa energía que también está en sí misma. Y desde la astrología psicológica lo interesante es hacer ese movimiento, mostrar a un consultante, a una persona que viene con su carta natal a que se la lean, decirle, oye, mira, que tienes mucha energía Aries también, tú tienes una parte también que es más rápida, que es más egoísta y está también genial, y puedes jugar ese juego para que ya no te vengan todo el rato las mismas situaciones por destino, porque vas a ser tuya quien lo elija cuándo expresar y cuándo no esa energía. Otro ejemplo de una energía que solemos proyectar también mucho tiene que ver con nuestro ascendente, ya que nuestro ascendente es una de las energías más puras con las que venimos a encarnar a este mundo. El ascendente nos habla de esa línea del horizonte en el momento que salimos del útero materno, y el signo donde estaba esa línea del horizonte, el ascendente, es la energía más pura que nos llega a nosotros. Es la energía que queda más impregnada en nuestra carta natal, en nuestro campo energético, y que estamos todo el rato emanando. Es una energía tan fuerte en nosotros que todo nuestro alrededor, todo nuestro contexto, nuestros vínculos, nuestras situaciones, lo que vivimos, se llena y se impregna de esa energía. Con lo cual es muy fácil decir que, oye, esto está fuera de mí, yo no soy esto.
todo el rato lo estoy viendo fuera de mí, no puedo serlo yo, pero en realidad energéticamente sí que lo eres. Como es algo que siempre está ahí, que siempre estamos viviéndolo, parece que no nos podemos identificar con ello, porque no podemos generar una separación entre lo que estamos viviendo energéticamente fuera y quiénes somos nosotros como individuo, pero cuando vamos a una carta natal sí que lo podemos ver. Y esta es una de las claves para poder integrar ese punto tan importante de nuestra carta astral como podría ser nuestro ascendente. Siguiendo un poco el ejemplo de la energía Aries, imagínate una persona que ha nacido con el ascendente Aries, emana todo el rato energía ariana y de repente todo su alrededor se vuelve ariano. Las personas con las que se tiende a relacionar, las situaciones que va a vivir, tiene esa connotación de energía Aries. Y lo que ocurre con el ascendente es que muchas veces nuestra tendencia, nuestra inercia inconsciente es irnos al signo anterior, irnos a ese lugar más cómodo que nos marca nuestra casa 12, esto es un poquito más complejo, pero para que entiendas un poco cómo funciona el ascendente, donde si yo tengo ascendente Aries, yo lo que voy a querer es irme a Piscis. Yo que voy a querer de forma natural fluir con la vida, estar más conmigo mismo, con mi lado más emocional, que me dejen de movimientos, que me dejen de decisiones y estar en un lugar más, entre comillas, pasivo, más tranquilo, más piscis, más fantasioso, y de repente yo voy a querer estar ahí y la vida me va a decir, venga, coño, espabila, muévete, emprende, haz cosas, toma decisiones, y parece que todo va a ir muy rápido cuando yo quiero, no, yo quiero estar en mi lugar más inconsciente, más conmigo mismo, y el ascendente de Aries es como la vida, venga, espabila, para que incorpores esa energía en ti, porque es tu patrón energético. Tú vienes a vivir ese ascendente, vienes a vivir la energía Aries. Con estos ejemplos que te he puesto, quiero que veas que una gran parte de lo que puede predecir la astrología tiene también que ver con aquello que estamos rechazando de quiénes somos, aquello que estamos obviando, dejando de lado de nuestro campo energético que nos marca nuestra carta natal. Si no lo vivimos desde nosotros mismos, no lo expresamos, no lo aceptamos, lo que va a ocurrir es que eso se va a vivir fuera de nosotros, nos va a venir, como te decía, desde lo exterior y entonces vamos a poder predecir qué situaciones, qué tipo de vínculos va a vivir esa persona por aquello que está rechazando. A menos consciente soy de mí mismo y de las energías de mi carta natal, más voy a tender a repetir mis patrones y más fácil será predecir mi futuro, ya que mi destino será lo que ya he vivido, como si estuviera repitiendo una y otra vez la misma historia vital que no dejo de contarme. En cambio, a más consciente soy de mí y de los juegos que están marcados en mi carta natal, en mi campo energético con el que he encarnado, más capacidad tengo de elegir qué energía expresar en un momento dado y qué proyectar. Con lo cual va a ser más difícil poder predecir mi futuro, ya que yo lo estaré creando. Yo voy a ser el que decida qué energías voy a vivir según me interese en este contexto y qué energías viviré en otro contexto porque más me interesan. Con todo esto quiero que veas que es súper interesante cómo nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de desarrollo personal y de autoconocimiento influye muchísimo en cómo somos capaces de crear nuestro propio futuro. Muchas personas viven los mismos patrones, viven las mismas dinámicas, repiten su misma historia porque no son conscientes de ellas y por lo tanto se vuelven prisioneros de su propio inconsciente, es decir, de todo aquello que han rechazado y que han relegado a su sombra. Conforme más te atreves a conocerte, conforme más abres este campo, ¿no?, de conocimiento tan maravilloso como es la astrología, más ves el juego de tus energías, de tus dinámicas y te responsabilizas y te haces cargo de ellas para poder elegir quién quieres ser según el momento dado, más vas a ser el creador de tu propio futuro. Como conclusión a todo esto, podríamos decir que desde la astrología psicológica no estamos determinados y que nosotros tenemos una gran capacidad de elección y de crear nuestro futuro. Sí que hay unas reglas y un contexto energético que viene dado, pero el resultado final, la forma concreta que tome la realidad, va a depender de nosotros, según el nivel de conciencia, del conocimiento y de la integración de las energías que están impresas en nuestra carta natal. Espero que este vídeo te haya gustado mucho, que te haya ayudado para obtener más respuestas y más claridad sobre cuán determinados o no estamos por la astrología y poder también utilizar esta rama de conocimiento, esta herramienta, como un potenciador y un liberador de toda nuestra capacidad creativa que tenemos como seres humanos. Creativa en el sentido de creadores de nuestro destino.
Si te ha gustado, como decía, te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal para no perderte ningún contenido como este, donde puedas aprender más de astrología psicológica. Te voy a invitar también a que le puedas dar un like a este vídeo. Me ayuda muchísimo para saber que este contenido os gusta, os llega y para poder seguir publicando más como este. Y también que puedas compartir este vídeo con algún amigo que veas que tiene interés por la astrología, pero aún a lo mejor tiene demasiados mitos, falsas creencias, que con este conocimiento, con vídeos como este, pues les puede ayudar para poder utilizarlo de una forma que sea mucho más potenciadora y se pueda beneficiar de todo este conocimiento que es maravilloso. Recuerda también que abajo en la cajita de descripción tendrás toda la información en el caso de que quieras que trabajemos juntos, y yo me despido ya por aquí. Ha sido un placer hacer este vídeo para ti, espero que lo hayas disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.